Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior por Michael E. Porter. Página 487, capítulo 14, la estrategia defensiva. Toda compañía es vulnerable al ataque de los competidores. Los ataques provienen de dos tipos de competidores: los nuevos participantes del sector industrial y los rivales ya establecidos que buscan reposicionarse. Utilizaremos el término contrincante o rival para designar a unos y a otros. Una estrategia ofensiva bien constituida representa la mejor defensa contra el ataque. Será difícil retar exitosamente a la compañía que invierta continuamente para alcanzar la ventaja competitiva, mejorando su posición relativa y la diferenciación. Aún con una estrategia ofensiva vigorosa, la estrategia defensiva tiene una importante función que cumplir. Cuando una compañía escoge la forma de competir, a sus contrincantes les será más difícil competir. La estrategia defensiva tiene por objeto disminuir la probabilidad de ataque, desviarlo a áreas menos peligrosas o atenuar su intensidad. No aumenta directamente la ventaja competitiva, sino que la hace más sustentable. Casi siempre requiere inversiones. Se prescinde de algún tipo de rentabilidad a corto plazo con tal de afianzar la sustentabilidad. Las estrategias competitivas más exitosas combinan los componentes defensivos y ofensivos. En este capítulo se explican los principios de la estrategia defensiva. Esta se basa en influir los procesos de la toma de decisiones de los competidores para hacer el ataque contra la posición de la empresa menos deseable desde su perspectiva. Para ello se reduce el incentivo de un competidor para retarla o se elevan las barreras contra el ingreso y la movilidad, con el propósito de hacer más difícil el desafío. Como con el tiempo cambia el carácter del ataque, lo mismo sucederá con las medidas defensivas adecuadas en diversas etapas del proceso. Vamos a describir cómo debería evolucionar la estrategia defensiva, las tácticas defensivas que pueden emplearse y también algunas de sus características más importantes. A continuación se muestra cómo pueden identificarse las tácticas defensivas más eficaces en un sector industrial. Integramos estas consideraciones para mostrar cómo las compañías pueden formular una estrategia defensiva global. Finalmente, trataremos de las circunstancias en que debería considerarse la conveniencia de desinvertir en una industria en vez de invertir mucho en la defensa. Tema: el proceso de entrada o reposicionamiento. La estrategia defensiva se basa en el conocimiento exacto de cómo un rival ve la empresa y en la rentabilidad percibida de opciones con que él cuenta para mejorar su posición. La formulación de la estrategia defensiva deberá comenzar reconociendo que un ataque de un competidor nuevo o ya establecido es una secuencia temporal de decisiones y acciones.
se realizará dentro del contexto del ataque entero y no solo de una acción. Los modos convenientes de defensa cambiarán en varias etapas debido a los distintos niveles de compromiso e inversión por parte del rival a medida que avanzan su compromiso e inversión. El proceso de entrada o reposicionamiento se efectúa en 4 periodos. Los examinaremos primero en el caso de un nuevo participante y luego indicaremos cómo se aplica lo mismo a un competidor establecido que trata de reposicionarse. Preingreso. Es el periodo que transcurre antes que un participante haya iniciado el ingreso y durante el cual examina la industria como objetivo de entrada. Sus inversiones en esta etapa suelen limitarse a estudios de mercado, al desarrollo tecnológico de productos y procesos, a contactos con los banqueros de inversión respecto a las adquisiciones y asuntos similares. Es la fase más difícil de detectar, porque a menudo sus intenciones sobre el ingreso no se conocen con seguridad. Al finalizar el periodo de preingreso, muchos participantes potenciales decidirán no entrar en la industria. Se van a desanimar. Ingreso. Durante este periodo, el participante invierte para crearse una posición base en la industria. Es un periodo de actividades tales como desarrollo tecnológico continuo de procesos y productos, mercados de prueba, lanzamiento a nivel nacional, integración de la fuerza de ventas y construcción de la planta. Al terminar este periodo, el participante confía haber alcanzado una posición viable en la industria. Puede durar unos cuantos meses o varios años, según el tiempo que tarden en realizarse las actividades necesarias para establecer una posición inicial. En la industria de servicios, como un restaurante, podría abarcar apenas unos cuantos meses. En una industria de recursos naturales, ese lapso podría extenderse a 5 años o más. Secuenciación. Es la etapa en que la estrategia del participante evoluciona de una estrategia de ingreso a otra de objetivo a largo plazo. Esta etapa no ocurre en todos los ingresos, sino que refleja las ventajas de una estrategia secuenciada de ingreso en muchas industrias. Una compañía puede entrar en una industria sin tener en mente una estrategia secuencial de ingreso, pero de todos modos, el éxito inicial puede desembocar en ella. En el capítulo 16 del libro, Estrategia Competitiva, se explican las motivaciones de este tipo de estrategia. Un ejemplo de ello es la entrada de Procter & Gamble en el sector industrial de productos de papel destinados al consumidor. Adquirió Charming Paper, firma regional con poca identidad de marca, y luego reposicionó su estrategia volviéndose una empresa nacional, invirtiendo mucho en publicidad y mejorando sus productos. En el periodo de secuenciación, el participante puede adoptar medidas como ampliar su línea de productos, recurrir a la integración vertical o extender su cobertura geográfica. Son actividades que requieren invertir constantemente en la industria y no limitarse a lo necesario para establecer una posición. Post-ingreso. Es el periodo que transcurre después de llevarse a cabo la entrada.
En esta etapa del proceso de ingreso, la inversión del participante se orienta a lo necesario para mantener o defender su posición en el interior de la industria. El proceso de reposicionamiento por un competidor actual contiene las mismas etapas. Primero examina la conveniencia de reposicionarse, luego empieza a invertir y finalmente alcanza la posición buscada o fracasa en su intento. Un competidor establecido también puede reposicionarse mediante una serie de etapas. Reposicionarse. Por tanto, a menudo, las primeras acciones del rival al reposicionarse no indican con seguridad su estrategia definitiva. Las etapas del ingreso o el reposicionamiento son importantes para la estrategia defensiva por diversos motivos. Primero, el nivel de compromiso del rival con su estrategia diferirá en varias etapas. En términos generales, su compromiso aumenta a medida que avanza el proceso si logra un poco de éxito. El nivel inicial de compromiso varía con una estrategia de ingreso o reposicionamiento, lo que refleja la unanimidad de la opinión de los directivos sobre la conveniencia de la decisión tomada y el atractivo de otras oportunidades con que cuenta el rival. No obstante, el compromiso tenderá a aumentar al adoptar decisiones, invertir recursos, transcurrir el tiempo y desarrollarse la estrategia. Es un aspecto esencial de la estrategia defensiva, puesto que refleja la dificultad de prever o limitar los objetivos del rival. También las barreras contra el ingreso y la reducción tienden a elevarse conforme avanza el proceso. Nota: las barreras contra la reducción, que se explican en el capítulo 6, son las que aminoran el volumen de ventas. Ellas guardan estrecha relación con las barreras contra la salida. Su presencia dificulta desalojar a un rival u obligarlo a limitar o reducir sus objetivos. Estas barreras aumentan a medida que él invierte en activos especializados, realiza contratos a largo plazo, aplica estrategias horizontales con las unidades hermanas de negocios e invierte en el desarrollo de productos o procesos. En algunas industrias no se alcanza una posición sólida si no se crean importantes barreras contra la salida. En otras, un rival podrá posponer el riesgo de aumentarlas hasta ya alcanzado el proceso. Para formular una estrategia defensiva es esencial conocer la altura de las barreras del rival contra la salida y la reducción, así como la manera en que cambiarán con el tiempo. Nota 3. Posponer el riesgo es una de las causas principales de una estrategia secuenciada de ingreso. Cuanto mayor sea el compromiso del rival y más sólidas las barreras contra la salida, más difícil se volverá la defensa. El momento de las acciones defensivas es crítico, pues ambas cosas generalmente se intensifican con frecuencia en pasos discretos al invertirse. Las tácticas defensivas tomadas poco antes que un rival decida si tomará o no las medidas que elevarán las barreras pueden poner en tela de juicio su proceso interno de decisión. Nota 4.
En gran parte de las investigaciones de los economistas no se reconoce que la entrada es un proceso alargado de inversión, por lo que se concluye que muchas inversiones disuasivas de la entrada son irracionales, una vez efectuada la inicial para penetrar en un mercado o industria. Véase por ejemplo a Dixit, 1980. Un ejemplo de ello es una firma que intente disuadir el ingreso creando una capacidad excesiva para amenazar a los participantes potenciales, indicando así que se desencadenará una guerra de precios si penetran. Pero una vez que el participante llega a la industria, se señala que ya no conviene hacer la amenaza. Por supuesto, eso hace que el exceso de capacidad pierda fuerza como amenaza. El argumento es erróneo porque iniciar la entrada no significa que los recursos hayan sido invertidos íntegramente en la industria, ni que al participante deba considerársele miembro. Por tanto, una guerra de precios en la fase de ingreso o de secuenciación dará buenos resultados si obliga al participante a concluir que la estrategia final no se realizará a un costo aceptable. Por eso puede suspenderse el ingreso o fijarse una meta menos ambiciosa, lo que ha ocurrido en muchas industrias como la de videojuegos y la de semiconductores. La disuasión contra el ingreso se basa principalmente en plasmar las suposiciones del rival y, por consiguiente, en que no cuenta con información completa. Es posible predecir algunas de sus coyunturas más importantes identificando las inversiones costosas o riesgosas que se requieren para estructurar la cadena de valor. Así pues, un principio fundamental de la estrategia defensiva es tomar medidas defensivas antes que se eleven las barreras contra la salida. El rival aprende constantemente conforme avanza su proceso de ingreso o reposicionamiento. Hizo suposiciones en su decisión inicial que la experiencia se encargará de confirmar o contradecir. La experiencia plasmará sus suposiciones futuras y él podrá modificar su estrategia basándose en los primeros sucesos del proceso. Ello brinda al defensor una excelente oportunidad de moldear la información y las suposiciones de su rival. Muchas veces, una firma conocerá más sobre la industria que él, pudiendo incluso predecir mejor hacia dónde lo conducirá su estrategia. Así podrá influir en la orientación de la estrategia y atenuar en lo posible su impacto negativo. Un defensor debe intentar impedir que la empresa rival haga un compromiso. Cuando los directivos de esta examinan la incursión riesgosa e incierta en un nuevo territorio, pueden ser muy sensibles a los intentos fallidos o señales de éxito o fracaso tempranos. Un defensor sagaz tratará de evitar que el rival alcance sus objetivos iniciales y de modificar la competencia en la industria, de modo que lo obligue a dudar de sus suposiciones originales sobre el atractivo de la industria o de una posición en particular. Al ir avanzando el ingreso o el reposicionamiento, disminuye la incertidumbre respecto a las intenciones del rival. Ello tiene consecuencias importantes para la estrategia defensiva. Antes de entrar o reposicionarse, una firma puede reflexionar sobre la identidad de los participantes potenciales o de los competidores que planean lanzar un ataque. Conocerá su identidad una vez que se hayan iniciado el ingreso o el reposicionamiento. Al inicio se desconocerán su estrategia y sus intenciones a largo plazo, pero aparecerán con mayor claridad
a lo largo del proceso. Su estrategia definitiva no se conocerá hasta bien avanzada la etapa de secuenciación, cuando haya efectuado inversiones importantes. Una compañía no puede defenderse contra todo tipo de ataques lanzados por cualquier competidor real o potencial. Por tanto, la defensa, antes que aparezca un rival, ha de ser más generalizada, y esta clase de defensa resulta costosa en extremo. Una vez lanzado un reto, habrá que adaptar la estrategia defensiva para enfrentar el riesgo planteado por un rival en especial. Emerge un principio: conviene mucho prever cuáles compañías constituyen los rivales más probables y cuáles serán los medios lógicos de ataque. Esto permitirá preparar una defensa más rentable, concentrándose en inversiones defensivas donde más se requieran. Página 491.